Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Aquí estamos, familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, ya saben que es 21 de enero y que tenemos que contarles muchas cosas en este miércoles, donde han pasado un montón de sucesos, empezando desde primera hora de la mañana con que Carlos Alcaraz ha ganado su segundo partido en Australia. Ya está en 16avos el tenista murciano. Vamos a analizar, insisto, cómo está Carlos en Australia. Vamos a hablar también del Real Murcia, que ha quedado bastante aliviado con las lesiones y que sigue muy pendiente del mercado de fichajes. En este sentido, le ha salido cruz. Estaremos también pendientes del Cartagena, que este sí puso el check, el cuarto en el mercado invernal con la llegada de Yanis Ramani. Estaremos también pendientes con nombres propios, con el entrenador del Pozo Murcia, quien va a estar en un ratito charlando con Rubén González, con nuestro compañero. Pero es que además tenemos que hablar de baloncesto y del partido que se disputa esta tarde en competición europea. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. Buenas, Victorio, ¿qué tal? Cuéntame. Bueno, pues el UCAM Murcia, que juega esta tarde contra el Falcos Don Batel, un viejo conocido ya de la competición, ¿sí? Y que luego ampliamos. Perfecto, y vamos a estar también pendientes como cada miércoles de las carreras populares con Adrián Bonacci. Ya sabes que estamos emitiendo para toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, la radio de toda la vida, también en la onda media y por supuesto en la app de la SER. Y evidentemente también en las plataformas Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Y por supuesto, canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Así que todo preparado, que suene un asinto, que empezamos a hablar de nombres propios y de nombres chulos, de Carlos Alcaraz. Y es que vamos a arrancar con lo que pasa en Australia, donde Carlos Alcaraz tiene entre ceja y ceja el primer grande de 2026, el que le queda en su palmarés. Y así lo ha demostrado en su segundo partido del Open de Australia, donde el del Palmar ha superado con certezas a su rival. Por la vía rápida, esta mañana, en menos de 3 horas, Carlos pasó por encima de Yannick Hoffmann, el tenista alemán, el número 102 del ranking ATP, al que superó 7-6, 6-3 y 6-2. El murciano demostró unas buenas cifras sobre la pista australiana, estuvo cómodo. Recuerdo que además se está hablando y mucho de la vestimenta, del uniforme de Alcaraz, que vestió en este sentido de verde, ahí fosforito a tope, y da gusto verlo. A mí particularmente me gusta, me parece diferente. Como todo lo que hace él, diferente, maravilloso, extraordinario. En ese sentido, demostró Carlos unas muy buenas cifras en la pista australiana, donde dejó 11 ace y 41 golpes ganadores en un día clave para enseñarle al público que este año sí que quiere, que este año lo va a intentar. Y de hecho, en la previa, Correia analizaba esta madrugada en el larguero de la cadena SER con optimismo el partido. Y también hablaba del saque, del nuevo saque que tiene, que ha preparado con Samu López. A ver, es cierto que el movimiento es muy parecido al que tiene Djokovic. Novak utiliza un gesto en el servicio muy fluido, muy sencillo, muy fácil. Y Carlos, yo creo que ha buscado una dinámica parecida en la que él interviene un poquito más con sus piernas respecto a la del serbio. Pero es verdad que si lo ves, pues piensas, ostras, se parecen mucho. Dicho y hecho. Con su nuevo saque, con el guiño de Carlos Alcaraz también, evidentemente a Samu López, su nuevo primer entrenador desde la salida de Ferrero, al que se le ve cómodo y quiere enseñarle al mundo del tenis de lo que es capaz. Y de hecho, hace unos días ya le enseñó un guiño en la rueda de prensa previa que arrancara el torneo de que Samu López es el mejor entrenador del mundo. Y lo cierto es que, por el momento, se le está dando bien a Carlos Alcaraz, que ya está en los 16avos de final. Y el que desde luego nos damos la enhorabuena al deportista de la región de Murcia, también para todos nosotros, y vamos a estar muy pendientes de las siguientes rondas. Y 3:24 nos vamos a poner con el fútbol, porque el Real Murcia ha vuelto a los entrenamientos en este miércoles con un alivio. Bastante generalizado, porque finalmente ha quedado en un mal menor algo que iba para tragedia. Y es que a fin de cuentas, el Real Murcia, mirando a la enfermería, lo que tiene desde las últimas horas es un halo de esperanza, porque Adrián Colunga tiene una plaga de lesiones en su plantilla y tanto es así que el Murcia tuvo que tomar cartas en el asunto. La entidad recurrió a servicios médicos externos para analizar las lesiones de la plantilla, y es que hay una que particularmente preocupa a la entidad pimentonera de una forma especial, la de Alberto González, la del defensa central asturiano, que se hizo daño en un entrenamiento de la semana pasada y que tuvo un diagnóstico desolador: problemas en los ligamentos y en el menisco de la rodilla que le podrían detener
parar en el dique seco durante meses. Al principio, desde el club grana, insisto, se temían que pudiera estar casi 2 meses sin el defensor y sin el capitán, que además acumula su 5ª campaña en la capital del Segura, y sumada a la lesión de Héctor Pérez, sería un drama para la zaga. Eso sí, después de las diferentes consultas, en las oficinas parece que se quedan más tranquilos, ya que el periodo estimado de baja de los profesionales consultados hablan de entre 4 y 5 semanas, sin competir, siempre y cuando la recuperación vaya bien y no aparezcan incidencias. Y esto ya saben que es muy subjetivo y que depende de cada futbolista, pero que las fechas que se ponen encima de la mesa del Enrique Roca para la lesión de Alberto González es de 4 a 5 semanas. Y eso podría tranquilizar los nervios en las oficinas del Estadio Pimentonero, donde desde el viernes se puso encima de la mesa la posibilidad de tener que incorporar, sí, oyen bien, tener que incorporar a un defensor sub-23 más para paliar las bajas, teniendo en cuenta que el disponible, que es Andrés López Carmona, no cuenta para el cuerpo técnico y está en la rampa de salida. Y por su parte están fastidiados con la situación de Héctor Pérez. El defensa de Elda, que se lesionó en el primer tiempo del partido contra el Hércules, tiene una considerable rotura muscular en el isquiotibial de hasta 7 centímetros, por lo que implica que le pueden quedar hasta 4 semanas de baja. Y que es un drama para la defensa de Adrián Colunga, que ve como sus 2 principales baluartes están en fuera de juego para el próximo mes. La llegada de Óscar Gil, evidentemente, resultó vital, viendo su rendimiento inmediato en Cambises. E insisto, hablo de Héctor Pérez, que le pueden quedar 4 semanas, lleva ya 10 días en el dique seco, el central eldense. Y en la portería, Diego Piñeiro no termina de obtener continuidad, porque el joven madrileño, que incluso fue titular en 2 ocasiones de Liga y también protagonista en Copa del Rey, parándole un penalti al Cádiz, lleva 1 mes y medio fuera de las convocatorias por una pubalgia. Pero fuentes a la SER del propio club reconocen que podría estar en los últimos coletazos de su lesión. Y por otro lado, nos queda que hablar de otro de los jugadores mirado con lupa por los problemas en su rodilla, que hablo de Álvaro Bustos, que no es la primera vez que el extremo sufre molestias y tiene que marar, como ya le ocurrió en la primera parte del campeonato liguero. Sin embargo, nos cuentan que podría volver pronto a trabajar con el grupo, ya que tiene solo una sobrecarga muscular, que es un poco particular y en la que debe seguir trabajando. Más Mollita, que no termina de entrar en convocatoria, aunque ya por fin ha vuelto al grupo, más Jorge Mier, que sigue con el solio, más la baja de Cristo Romero, que cumple ciclo de tarjetas para este fin de semana y no va a poder estar contra el Algeciras. Lo que queda claro es que es una faena. Pepe Pallarés, querido, muy buenas. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto. Sí. Dime. Sí. Me da mucho gusto de saludarte. Ayer no pudimos charlar por inconveniencias, pero estábamos hablando encima de la mesa con los datos, con la enfermería, con el parte, con la lista de bajas, sumada también a la sanción de Cristo. ¿Cómo se presenta el partido de Algeciras? Sí, no, y además es un partido muy importante porque ves que el rival es el Algeciras y dices, bueno, el Algeciras, pero ves la clasificación y quiere decir que si el Algeciras ganase aquí en Murcia, se pondría quinto y nos sacaría de la zona de la fase de ascenso del play. O sea que es un partido muy importante y un partido clave, porque después de un empate, de una derrota, pues qué duda cabe que este Real Murcia está obligado de nuevo a entrar otra vez en la senda de los triunfos y sumar 3 puntos que servirían también para tranquilizar un poco lo que tú estabas comentando del panorama que tenemos de una enfermería a tope, que esto parece la seguridad social, que tenemos ya enfermos hasta en los pasillos. Y luego dicen de las personas mayores, Pepe, y mira cómo está el Murcia. Sí. Bueno, mira, sí. Un mes sin Héctor, un mes a priori también sin Alberto. Óscar Gil es diferencial, pero acaba de llegar y no está al 100%. Aunque está Jasso y está Jorge Sánchez del filial. E insisto, desde la semana pasada, y aquí ya lo hemos comentado, se puso encima de la mesa la posibilidad de fichar un central sub-23 y alguien recordó que Jorge Sánchez está imperial cada vez que juega, que es del filial y que ha tenido 3 intervenciones en el primer equipo, además con una portería 0 en su titularidad en Antequera y con una asistencia contra el Alcorcón. Es decir, es un futbolista que te da el nivel. Y decías que igual no hace falta fichar. Pero yo a ti te la pregunto y te la tiro. ¿Acudirías a por otro central en el mercado, a por un sub-23? Hombre, lo que está claro que tampoco tú el Imperial, que estás intentando ascenderlo, tampoco vas a retirarle y quitarle efectivos. A desvalijarlo. Efectivamente, porque el filial, que duda cabe, está para formar futbolistas para el primer equipo, pero cuando tienes también unas aspiraciones y estás haciendo una temporada intentando el ascenso, pues también tienes que mantener los máximos de efectivos.
afortunadamente tenemos a Colunga, que es un entrenador que, como conoce a los jugadores del Imperial, porque los ha tenido bajo sus órdenes, pues está subiendo e incorporando futbolistas puntualmente que están rindiendo y sacando adelante la papeleta que se le plantea, ¿no? Que a lo mejor otro entrenador que no conociese a los futbolistas de la cantera, pues estaría o llorando o pidiendo efectivamente más fichajes o más jugadores. A partir de ahora, con lo que tú me cuentas de cómo está el panorama, que duda cabe que si pudiésemos tener algún defensa, porque de hecho para este próximo domingo, los próximos 2 partidos, pues vamos a tener prácticamente dos defensas centrales nada más. No vamos a poder disponer de cualquier percance que pueda surgir, pues poder cubrir esa ausencia, ¿no? Ahora mismo sí que vendría bien sobre todo, no solamente por el hecho puntual de las bajas que tenemos ahora mismo, sino que todavía queda toda una segunda vuelta y estamos viendo que en cualquier momento pues se pueden producir esos percances, y un equipo como el Real Murcia, que tiene que estar ahí peleando y buscando el ascenso, pues cuanto más efectivos disponga, pues muchísimo mejor. Total. Entre tanto, y el mercado de fichajes, permíteme que hagamos una pausa para marcharnos a una ciudad vecina y a la que tú quieres mucho, que se llama Alicante, donde desde ayer se cerró el culebrón, o parece que se ha cerrado el culebrón. José Calavera, Radio Alicante. Pedro Vera, compañero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Pues se acabó el culebrón de José Calavera. La historia de las últimas semanas se cerró ayer, donde el Hércules ha sido victorioso. Ha conseguido la victoria sobre otros equipos, en un principio el Nasti Tarragona y a posteriori el Real Murcia, que pretendían hacerse con los servicios del catalán. El Hércules ha puesto mucho empeño, sobre todo la dirección deportiva, pero aún más la intervención del propietario del Hércules, Enrique Ortiz, que ha tenido que personarse en esta causa para cerrar la llegada de Josep Calavera al Hércules Club de Fútbol. En un principio llega cedido hasta final de la temporada, hasta junio del 2026. No hay opción de recompra, pero insisto, desde el Club Blanquiazul, si el chaval está a gusto aquí en Alicante, si al final se consigue el ascenso a la Liga Hypermotion, teniendo en cuenta que ya ha jugado en segunda división con el Castellón, y si está bien, como bien decía, a gusto aquí, pues cree el Hércules que hasta incluso podría quedarse aquí. Y por otro lado, la salida de Carlos Rojas. Esta mañana, reunión con el director deportivo Paco Peña y Beto Compañ del entrenador. Ya le han comunicado a Carlos Rojas que no va a seguir con la ficha activa, entre otras cosas porque su ficha la va a ocupar Calavera. Así que se tendrá que buscar acomodo en otro equipo de cara a la segunda vuelta. Y es que Rojas da la sensación que no tuvo su mejor temporada en el Real Murcia, y aquí en Alicante ha hecho prácticamente lo mismo. No ha llegado al nivel que se deseaba, así que Rojas será baja en el Hércules Club de Fútbol. Gracias, Pedro. Esta es la situación en el mercado de fichajes, donde el Real Murcia parece que ha perdido esa carrera por el centrocampista que quería y que va a tener que seguir peinando el mercado. Hablábamos del mercado, Pepe. Fíjate, luego también como curiosidad la salida de un Carlos Rojas, que no ha terminado de cuajar ni en Murcia ni tampoco en Alicante, pero este es el tema del mercado, que es lo que quería ponerte encima de la mesa, que el Murcia, entre tanto, sigue buscando futbolistas, y aunque ya tiene 3 incorporaciones y 2 fueron titulares el domingo y otro entró en la segunda parte, el Murcia tuvo que completar la expedición con 4 jugadores del filial. Es un drama. Sí, no, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no puedes estar pendiente prácticamente del Imperial para poder completar tus convocatorias. Pero bueno, son las circunstancias. Afortunadamente el Real Murcia, estos inconvenientes que se le vienen presentando, pues gracias también a esos jugadores que en un momento dado pues tienes que recurrir a ellos, te cubren bien esas ausencias, y el Real Murcia, lo cierto es que nos está resintiendo. Bien, vamos resistiendo en sí, vemos unos resultados que no han sido quizás lo que se esperaba, pero no por culpa especialmente de los canteranos en ese aspecto. Total. Entonces, lo que hay que sobre todo es aguantar este tramo de que tienes estos percances en tu plantilla, aguantarlo de la mejor forma posible, porque paulatinamente seguro que vas a ir recuperando futbolistas, y cuando
vuelvas a contar con ellos, pues que el Real Murcia que siga estando como está ahora, ¿no? En una posición de privilegio en cuanto a sus aspiraciones para poder optar al ascenso. Totalmente, vamos a estar muy pendientes porque, como hablabas del partido de Algeciras, fundamental, y estar muy pendientes de ese refuerzo del centro del campo, de ver qué pasa, de ver qué nombre sale finalmente o quién decide finalmente que salga en el Real Murcia, porque hay varios jugadores del centro del campo que han demostrado que no cuentan para el entrenador. Y ha quedado demostrado en las últimas alineaciones y en las últimas convocatorias. Señor Pallarés, vamos a estar muy pendientes de lo que haga Colunga y Cía, y por el lado de la Comisión Deportiva, Pedro Asensio y Cía. No sé si te atreves a aventurar, viendo lo visto, ¿qué nota le puedes poner a las llegadas hasta ahora? Teniendo en cuenta que es un extremo que viene de no jugar mucho en la primera portuguesa cedido, otro extremo que viene de la segunda italiana, que viene de no tener de jugar muchos partidos, aunque hay que decir que habla mucho de su potencial en la categoría de bronce, y luego Óscar Gil, que no ha jugado nada en segunda, pero que es un central diferencial y que el Murcia lleva años detrás de él. ¿Qué nota más o menos le pondrías o cómo te parece que está siendo el mercado hasta ahora? No, yo le pongo notable, por el mero hecho que han llegado y ya están jugando. Total. O sea, que son refuerzos que vienen para reforzar, no son que vienen para complementar ni para ser fondo de armario. Entonces, si no hubiésemos dispuesto de estos futbolistas, pues no sé lo que hubiese ocurrido en estos últimos partidos, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido creo que, y además a los propios futbolistas eso les viene fenomenal, ¿no? Llegar a un equipo nuevo y a las primeras de cambio, pues ya estás jugando con los compañeros, pues esto es un estímulo especial y sirve también para cuanto antes pues terminar de acoplarse y tomar pues los mecanismos y de cómo funciona el equipo y al entrenador, conocer sus manías, sus costumbres o lo que a él le gusta. O sea que yo en ese aspecto me parece que es notable porque ya te digo, los tres los tenemos ahí, quizá posiblemente los veamos de nuevo el domingo aquí contra el Algeciras. Sería una gran noticia, evidentemente que sí. Querido, cuídate mucho esa voz, que te la noto un poco resfriada, enseguida al 100%. Nada, en eso estamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias a Pepe Pallarés, que nos ha acompañado en este miércoles para contar, para analizar y resultar la última hora de este conjunto grana, que ha vuelto a los entrenamientos, insisto, en esta jornada de miércoles y que sigue pendiente de lo que va a dar de sí este fin de semana, donde a las 8:30 el domingo cierra esta jornada, valga la redundancia, donde se va a medir al Algeciras. 3:37, a la vuelta hablamos del Fútbol Club Cartagena. Nos marchamos a ver cómo son sus novedades, sus refuerzos y su última hora. Venga. 3 de la tarde, 39 minutos. Aquí estamos pendientes de la última hora de los deportistas y equipos de nuestra región. Y ahora nos vamos a centrar, mantenemos la atención en el Grupo 2, Primera Federación, y hablamos del Fútbol Club Cartagena. Vamos a ver cómo está el equipo albinegro. Última hora. Jesús Blázquez, cuéntanos. Muchos movimientos en la tarde de ayer de las oficinas del Estadio Cartagonova con la llegada de Yanis Rahmani, extremo izquierdo franco-argelino de 30 años, pero que puede jugar a pierna cambiada y en la media punta, que llega tras estar en paro en esta primera parte de la temporada, después de acabar su vinculación con el Málaga la temporada pasada en segunda división. Un jugador con más de 400 partidos en esta categoría de plata del fútbol español y con más de 40 goles. Las cifras son alucinantes, pero si te parece, vámonos para allá para ver qué piensan, qué saben, cómo es Rahmani. Justo Rodríguez, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Yanis Rahmani es el nuevo fichaje del Cartagena, un jugador que por aquí, por Málaga, lo conocemos perfectamente. Estuvo en el año de la pandemia e hizo una grandísima temporada. En ese año estuvo cedido, o en esa temporada cedido por el Almería, y como digo, cuajó un buen rendimiento. Luego se marchó, estuvo en el Eibar, y la pasada temporada vino otra vez de nuevo al Málaga en una segunda etapa, pero no fue bien, jugó pocos partidos, no estaba excesivamente en forma. Sergio Pellicer, el anterior entrenador del conjunto blanquiazul, lo utilizó en varios encuentros, pero finalmente no dio el rendimiento deseado y por lo tanto acabó su contrato a final de la pasada campaña y dejó el Málaga. Ahora estaba sin equipo, ha firmado por el Cartagena, eso sí, tiene una pierna izquierda exquisita, buen lanzador de faltas, es rápido, es veloz y tiene una gran técnica, así que esperemos que le salga bastante bien al Cartagena esta nueva incorporación de Yanis Rahmani. Gracias, Justo, que nos hace falta. A ver qué tal se da, Jesús, más cosas.
Otro movimiento en la plantilla que dirige Javi Rey es la salida de Chuca, uno de los jugadores de ese grupo de los 5 que ha acabado recalando en el Arenteiro del Grupo 1 de Primera Federación. Mientras tanto, el club que preside Alejandro Arribas, que sigue con los derechos para poder inscribir a estos refuerzos invernales, bloqueados por la AFE desde el pasado 8 de enero, cuando el organismo que vela por los jugadores españoles comunicase impagos en el FC. Unos fichajes que ya se han comunicado por parte de la entidad albinegra, como el propio caso de Rahmani, pero que según todo parece indicar que ninguno de ellos todavía podrá debutar con el Cartagena en esta jornada, pese a incorporarse ya a los entrenamientos con el grupo, el último esta misma mañana. ¿Sí? Una jornada en la que recibe el Europa y en la que los ánimos por la ciudad portuaria pues están bastante afectados con las 2 derrotas ante el Ibiza y el Villarreal B. Sí. Y también se suma que el cuadro que entrena Javi Rey se encuentra a solo 4 puntos de los puestos de descenso. Gracias, Jesús. Y además tenemos que estar pendientes de la última hora pelotita naranja, porque hoy tenemos partidazo diría yo. Partidazo de viejos conocidos. De viejos conocidos, exacto. El UCAM Murcia Club Baloncesto, que juega esta tarde ante el Falcos Zombatelli en Hungría en la 4ª jornada de la FIBA Europe Cup, y que una victoria de los de Sito Alonso les clasificaría matemáticamente para los cuartos de final de esta competición europea. Gracias, compañero. Así que son las 3 de la tarde, 42 minutos, enseguida 43, tiempo para que suene una cinto chula y tengamos un protagonista de la leche aquí en el Ser Deportivos. Seguimos en Ser Deportivo Región de Murcia, protagonista que tenemos hoy en los estudios de Radio Murcia Cadena Ser, de mucho fútbol sala. Josan González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Estamos en pleno parón por selecciones y has tenido unos días de descanso, ¿no? Para disfrutar un poquito. Sí, hemos dado desde el final del partido de Inter hasta el pasado lunes, ha sido casi 9 días y la verdad que es necesario, ¿no? Desde que empezamos el 28 de julio, si no me equivoco, han sido semanas bastante intensas. Es verdad que hemos ido dando por ahí los fines de semana de concentración de selección también libre, pero bueno, pillar todos estos días juntos, pues la verdad que ha venido muy bien. ¿Cómo crees que se vende el producto del Pozo Murcia? No hablo de lo eminentemente alimentario, hablo de la marca Fútbol Sala. Bueno, el deporte está claro que lo importante es ganar. Y a partir de ahí todo el mundo se va a querer enganchar a la rueda, ¿no? Entonces, bueno, la temporada que hasta ahora estamos haciendo, pues creo que es muy importante, ¿no? Para que viene al dedillo con el eslogan de volver a creer, porque si es una temporada mala, no puedes vender eso de volver a creer en qué. Entonces, bueno, está claro que un club que no está tan mal como la gente piensa, ni estaba tan mal, que si analizamos un poco la trayectoria de las últimas finales, hay una final que hasta se ha ganado y por un penalti que ya estaba, se ha tocado otra con la punta de los dedos. La final de la Champions se perdió totalmente inmerecidamente. Son muchas cosas que... Juanjo se acuerda de aquel penalti. Claro, se me acuerda toda su vida. Yo estaba en la grada, me acuerdo también. Diego Justosi fue a darle la mano a Jesús Velasco, a decirle, si uno no ganarte, ¿no? O sea, ya había acabado el partido. Entonces, nos parece que ahora, bueno, el año pasado fue una mala temporada y no pasa absolutamente nada, pero se venía de perder una final de Liga, una final de Copa la temporada de antes. O sea, no es que ha sido una catástrofe el Pozo en los últimos años. Lo que pasa es que la gente siempre, lógico, nos quedamos con lo más malo, con lo más reciente, pero se han hecho las cosas bien hasta ahora. ¿Se puede hacer mejor? Sí, vamos a intentar obviamente hacerlo mejor, porque al final, ¿cómo se vende el producto? Ganando. Y tú no vas mal encaminado. Corrígeme si me equivoco, 16 partidos sin conocer la derrota. No, ¿son 16? No, son más. 19. Creo. Son ahora jornada siguiente es la 18, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Pues son 16 de Liga. 16 de Liga. Son 16 de Liga. 2 de Copa y el de Copa Presidente, 19. 19, fíjate. Sí, pues sí. No íbamos mal encaminados. Sí. No, mucho. ¿Qué te dice a ti eso? Porque claro, es difícil. Y si hablamos del fútbol sala, que al final es unidas y venidas constante y que te puede cambiar todo en cuestión de segundos. Que quiero mantenerlo, que quiero intentar alargarlo lo máximo posible y que los jugadores y los técnicos sabemos cuál es el camino, que es la constancia, que es no dejarnos llevar por la inercia, que es el día a día. Y que da mucho gusto, sobre todo a la gente que estaba aquí el año pasado, que yo me gusta mucho pensar en los familiares, ¿no? En las mujeres los hijos los padres que están viendo. Y el año pasado se sufrió mucho aquí, y a mí me da gusto ver acabar los partidos y ver a las familias de la gente felices. Entonces creo que nosotros no necesitamos motivación. Yo cada vez más me alejo de la motivación. Necesitamos disciplina, ¿no? Para ser consistentes, porque si
todos los días no puedes estar motivado. En ningún ámbito de la vida puedes levantarte todos los días motivado. Entonces, bueno, para mí es fundamental eso, ¿no? Lo que me dice es que quiero seguir ahí y que sea el camino. Y que el día que toque perder, porque en un momento va a tocar, que sea siendo fiel a lo que eres. Para la próxima pregunta te voy a pedir que te quites el traje de entrenador un momento y que te imagines que estás en la grada. El otro día en Ser Deportivo Región de Murcia, hablando con el compañero Victorio, yo le decía, ostras, es que este año sí, es que tengo la sensación de que se huele algo diferente. También porque nosotros fuera del club pues, vemos ciertas cosas, vemos la dinámica del equipo, nos guiamos también mucho por sensaciones, quizás se nos escapan muchas cosas que sí que vosotros tenéis presentes en el día a día, pero yo le decía, este año sí, es que este año es que va a caer algo. Insisto, te quites el traje de entrenador y estás en la grada. Yo, es muy difícil esa parte, quitarme el traje de entrenador, pero lo que te digo es que lo visualizo muchas veces. Ganar un título importante, el confeti cayendo encima de la gente, sí, no, me emociono porque, eso es sin traje de entrenador, ¿visto? Porque hay mucha gente que lleva muchos años trabajando y que se está llevando muchos palos y el deporte de élite es muy injusto en ese sentido, ¿no? Solo vale ganar y hay mucha gente para ganar y está todo muy, muy igualado. Pero sí, claro que sí, este año va a ser. ¿Por qué te emocionas? Por eso, porque hay mucha gente que yo he visto trabajar mucho tiempo aquí, que está en la sombra, que cuando las cosas van bien, pues es lo normal, y cuando las cosas van mal, todo apunta siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues me emociono por eso, ¿no? Porque me gustaría, porque lo visualizo, porque me estoy viendo ese día sentado tranquilo en el banquillo, viendo cómo todo el mundo disfruta, y eso pues me emociona. ¿Y cuál va a ser la primera persona en la que vas a pensar en ese momento? Hombre, mi madre y mi mujer, claro. ¿Tendrán la primera llamada? No, mi madre se espera que yo la llame, no, ¿sabes? Y si tardo mucho en llamarla, se piensa que hemos perdido, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, y entiendo que además será un recuerdo bonito, ¿no? Porque la vida a veces trata de eso, ¿no? De crear recuerdos bonitos para luego el día de mañana decir, ostras, es que yo viví esto, llamé a mi madre, llamé a mi mujer y le conté, por fin he ganado un título con el Pozo Murcia después de tantísimos años y por fin está cayendo ese confeti sobre la pista, como decías. Sí, bueno, no sé cómo va a ser ese momento, no sé a quién voy a llamar. Primero, creo que va a ser una cosa de la gente que está también cerca en el día a día, ¿no? Que es muy importante el cuerpo técnico, que al final, bueno, pues nosotros yo hablo siempre de dos equipos, el equipo de jugadores y el staff, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primero va a ser agradecer todo el trabajo a toda la gente que se desvive por nosotros. Luego ya, pues bueno, a toda la gente que lo hace desde fuera, que te da ese apoyo desde fuera. Pero bueno, queda mucho para eso, y vamos a ver que si algún día o pronto volvemos a sacar esto y ponemos el fragmento donde visualice este momento. Oye, me gusta mucho el vacile que os lleváis Duda y tú. Sí, ¿por qué? No sé, me hace muchísima gracia. Porque es un vacile sano sí, hombre. Y con anécdotas. Sí, ¿cuál tiene ahora? Bueno, yo recuerdo en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, es que literalmente no recuerdo las palabras exactas. Para que llore mi madre, eso, para que llore la suya. Sí. Bueno, a veces ya tengo que cambiarlo, porque ese se está poniendo ya muy... Que lo has repetido más de una vez, ¿no? Sí, lo dije ahora antes del partido de la previa, pero bueno, yo creo que está todo más que dicho, ¿no? Yo tengo muchísimo respeto, cariño, aprecio, y ojalá que todo lo que nos ganamos nosotros lo ganen ellos. Cuando hablabas antes de visualizar, si cierras los ojos, ¿dónde te visualizas con el Pozo? Además de ganando títulos. Hablo de años, de temporadas, de dejar el legado, ¿no? Esa marca que también potencia mucho la entidad. Sí, eso es una frase que yo leí en un libro de los All Blacks, que el capitán decía que hay algo más, ¿no? Que deja un legado. Es una frase que usamos en la segunda liga como no te diría como, no sé, no me sale la palabra ahora, pero bueno, como referente, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente a mí me gustaría que cuando me vaya se me recuerde, porque el club ha crecido
mira que es un club grande, pero que José ha dejado algo ahí, ¿no? Que no ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Y que ha ayudado a construir el Pozo Murcia Fútbol Sala más grande en todos los sentidos. Eso sería como me veo, y no ojalá sea muchos años, pero los que sean lo voy a vivir al máximo y entregándome al 100% como no puede ser de otra manera. El mundo del deporte es un pañuelo y sobre todo si lo aplicamos al día a día y a la vida. José González, entrenador del Pozo Murcia, gracias por acompañarnos hoy en Radio Murcia Cadena Ser. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Josan, gracias a Rubén González por la entrevista, que la pueden escuchar completa en nuestra web Radio Murcia Cadena Ser. 3:51, a la vuelta más deporte. Tramo final Ser Deportivos, que nos gusta cerrar siempre hablando de carreras populares. Querido Adrián Bonache, vecino, amigo y futuro padre por segunda vez. Muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas. Ya nervioso, imagino, ¿no? Nada. Que sea lo mejor posible lo que venga, y efectivamente no ha faltado la verdad en ningún sentido. Me alegra mucho. Cuéntame, por favor, ¿cómo tenemos el fin de semana deportivo? Pues mira, tenemos 3 pruebas, todas ellas el domingo en horario matinal, y si te parece comenzamos hablando de la que nos va a llevar un año más hasta Bullas, hasta el noroeste, para vivir la edición número 11 ya de ese Trail del Romero, puntuable un año más también para el circuito Trail Tour FAMU 2026. Una cita que organiza el Club Atlético Quinoa conjuntamente con el Ayuntamiento de Bullas, y que va a arrancar a las 9 en punto de la mañana con salida y meta en la calle Hospital, dando a nivel competitivo la posibilidad de completar 19 kilómetros o 12, y también tendremos pruebas senderista de 11 kilómetros. Para todas ellas tenemos todavía abierto plazo de inscripción hasta este jueves a las 22 horas, o siempre que antes no se agoten las inscripciones. De hecho, ya tenemos muy poquitos dorsales disponibles para este Trail del Romero. También el domingo por la mañana, Victorio, tenemos cita en la capital, esa 4ª carrera solidaria Sala Familiar Ronald McDonald, que organiza la Fundación Infantil Ronald McDonald, salida y meta en la calle Jerónimo de Roda, una distancia de aproximadamente 5 kilómetros, a partir de las 10 en punto de la mañana. Y también tendremos citas infantiles, así como esa marcha senderista, todas ellas de carácter solidario a beneficio de la Sala Familiar Ronald McDonald. También el domingo por la mañana, si te parece, cerramos este rápido repaso hablando de la cita que nos lleva hasta las erosiones de Volnuevo, ese Cross Trail Calas de Volnuevo, que se celebra también este próximo fin de semana. Va a ser a partir de las 10 en punto de la mañana igualmente. Citas competitivas, citas también, en este caso, con carácter participativo, esa modalidad senderista. Y tenemos en ese caso sí, inscripciones cerradas ya para el Cross Trail Calas de Volnuevo. Todo ello, como decimos, el próximo domingo en horario matinal. Las 3 citas que nos llevan con el calendario popular este próximo fin de semana. Y que las vamos a disfrutar, querido. Ya sabes que te queremos mucho, que le deseamos mucha suerte a tu futuro y al de tu familia, y que tenga o que llegue con mucha salud la pequeña y la mamá. Así que cuídate mucho, ¿vale? Y nos vas contando. Millones de gracias, Victorio, como siempre. Y nada, aquí estaremos contando todo lo positivo que venga, seguro. En un fin de semana muy deportivo, que por supuesto lo traemos aquí en el Ser Deportivos, en las carreras populares. Gracias al compañero Adrián Bonache, gracias a todos ustedes en el tramo final, donde tenemos que recordar una noticia de última hora que se ha dado en Fitur 2026. Jesús, cuéntanos. Sí, Victorio, porque la Federación Española de Fútbol ha comunicado que la Copa del Rey, la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala 2026 se va a celebrar en Cáceres. Ya, como tú bien has comentado, ha sido presentado en Fitur este mismo mediodía, y las fechas son el 23 para las semifinales y el 24 de mayo para la final, y es la ciudad encargada, Cáceres, la ciudad extremeña, la que va a tomar el relevo de Cartagena. Pues gracias, Jesús, compañero, gracias a todos ustedes. Ya saben que muy pendientes de cómo esté Carlos Alcaraz en Australia, de las últimas novedades del Real Murcia y del Fútbol Club Cartagena en ese grupo 2 de la Primera Federación, del mercado de fichajes en definitiva, y por supuesto de toda la actualidad también del UCAM, que hoy, como decía Jesús, a las 6 juega contra el de todos los años en competición europea, contra Falco Stone Batelli. Ya lo saben, pórtense bien, sean buenos y disfruten y escuchen, que merece muchísimo la pena, la entrevista completa de José González, del técnico del Pozo Murcia, que ya lo han escuchado, emocionadísimo con Rubén. Una entrevista que no tiene desperdicio. Enseguida en la web de la SER. Chao, chao.